Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora ni el día en que nos escuches. Estás en un nuevo podcast después de tiempo, después de unas largas vacaciones. Regresamos para poder darles contenido, nuevos temas, variando un poco las cosas para que este proyecto salga adelante. Y como siempre, como ya es costumbre, como un ritual, me acompaña acá Martín para hablar sobre un tema que hemos escogido y que está sonando ahorita en los medios, en las redes. Pero antes de eso, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el regreso? Todos vuelven, así como Xavi. Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Sí, ¿no? Tú has dicho ese tema que yo creí que ya iba a tener un final, ¿no? Pero hoy día como que ha vuelto a tener una continuación, ¿no? Yo Ujú. creí que ya estaba cerrado ese tema, que nace desde una premisa, que justo partimos desde eso en este podcast, el bajo nivel del periodismo deportivo, ¿no? Ujú. Por ahí se abarca un poco este podcast que viene originado, bueno, bueno, y lo tomamos como excusa también, estos últimos hilos que salen de Twitter a partir de la entrevista al periodista Martín Lieberman, ¿no? Un periodista que trabajó por varios años en Fox Sports, bueno, ex Fox Sports, ¿no? Porque prácticamente ya ESPN es también dueño de este canal. Ujú. Y bueno, creo que también hay para darle por todos los lados, ¿no? Para darle una mirada por distintas partes, ¿no? No solo el hecho de discrepar, si te parece la opinión o no, ¿no? Creo que hay bastantes aristas donde podemos agarrar este tema que sí, ¿no? Es parte de la tendencia hoy en día. Sí, creo que el tema del periodismo deportivo se ha hablado, siempre se ha criticado. Creo que uno de los momentos, o donde, sí, uno de los momentos donde el periodismo deportivo puede ser muy criticado es en el tema de las conferencias de prensa, ¿no? Con el tema de las preguntas. Y es ahí donde se expone esta profesión especializada, digamos, ¿ah? Porque es periodismo deportivo. El periodismo abarca muchas especialidades, puede ser periodismo económico, político, en fin. Pero acá, al menos en Perú, sobresale el deportivo y en específico el del fútbol, ¿no? Acá en Perú el fútbol es el que da más dinero, más rentable, el más mediático además. Y yo percibo así que es en las conferencias de prensa, sobre todo los de la selección, ¿no? Aquí en el Perú eh, es un escenario donde te puedes volver famoso por tal vez una muy buena pregunta, cosa que ya no veo muy buenas preguntas, digamos, siento que las preguntas ya Ya se es poco usual, esperan, ¿ah? las respuestas también ya se esperan y no hay nada nuevo, ¿no? Pero es en este escenario donde algunos periodistas quieren hacerse más conocidos o lo lapidan, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo iba a partir por un punto que creo que lo podemos dejar también un poco para poquito después, eh, del hecho del periodismo, entre comillas, deportivo, ¿no? Porque, bueno, al final el periodismo creo que es uno solo. Ujú. Ya cada quien abarca sus temas, como tú lo has dicho, sea económico, deportivo, político, hay un largo etcétera. Pero ni siquiera se cumple ese rol, ¿no? Porque periodismo deportivo, vamos, que abarca los deportes, ¿no? Acá hacen periodismo futbolero, se podría decir, porque Ajá. muchos de estos periodistas creo que solo saben de un deporte, y eso o sea, sería caer en un círculo que yo lo veo también un poco aburrido, ¿no? O sea, el fútbol, de hecho, que no es aburrido, pero, o sea, si es periodismo deportivo, hay gran cantidad de deportes, un repertorio, pero muy grande. Y ahora yendo a lo de la conferencia de prensa, sí, si partes desde el concepto de que a las conferencias de prensa uno va principalmente a preguntar, a cuestionar, ¿no? Y como decía alguna vez en una entrevista también Fernando Rafael Egusquiza Peralta, ¿no? Como decía el gran Daniel Peredo, Ujú. decía, veo que muchos de mis colegas van a las conferencias de prensa a opinar. Ujú. O sea, uno no va a la conferencia de prensa a opinar, ¿no? Y obviamente cuando van los periodistas a opinar, van muchos de esos casos a figurar, ¿no? Ujú. Porque, ¿qué necesidad hay de opinar, no? O sea, no es el fin principal llevar tu opinión. Y no solo opinar, ¿ah? Porque van principalmente a hostigar
porque a mucha gente le encanta o señala que un periodista es mermelero cuando no insulta, cuando no le lanza calificativos fuertes a un jugador y le dice que es malo, que es pésimo, que no sirve, que es un burro. Si no usa esos términos, es un mermelero. A veces ha llegado también a esos límites. Y claro que hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero eh, en las conferencias de prensa uno no va a opinar, a hacerle conversación o a darle la crítica o a darle un mensaje que te lo puede dar cualquier hincha, ¿no? Y de esos hay un montón y creo yo que no son tan acaloradas en este caso las discusiones porque también tienes de lado a un Ricardo Gareca que al menos mantiene la cordura hasta en momentos complicados, ¿no? Pero con otros entrenadores creo que hoy en día hubiese sido un poquito más tediosa la cosa, ¿no? Mm. Imagínate nomás a un Marcarián o a un Reynoso con la prensa tan hostigante como lo es. Yo vería de otra forma quizás, ¿no? Sí, yo creo que mira, entre las preguntas que siempre habrán, eh, pues será, no sé, ¿por qué el equipo no rindió en este partido? ¿Cómo viene tal jugador? ¿Cómo lo ve usted? ¿Ha conversado algo con Paolo Guerrero? Eh, Esas Lugares son las comunes, preguntas ¿no? cliché, ¿no? De todas las conferencias y Gareca nunca te va a decir, ¿sabes qué? Paolo Guerrero me ha dicho que soy un fumón y que soy un argollero y que, o sea, nunca va a haber algo así, ¿no? Igual yo sé que la labor de quienes van es, o sea, son enviados por alguien superior y tú ya sabes qué va a decir, pero sí o sí tiene que decirlo porque necesitas la nota o la evidencia, ¿no? De Claro. que lo dijo. Pero yo digo esto en el caso de las conferencias, que es la escena donde se puede hacer un periodista deportivo famoso o lo pueden lapidar, porque tampoco es que yo vea, al menos en la TV peruana, e incluso en el escrito radial, no veo reportajes, super reportajes deportivos o unas crónicas, ¿no? Sobre algún tema en particular del fútbol, sobre cómo, tal vez cómo está creciendo o cómo, qué mal ha quedado parado tal vez la división de menores en el fútbol, de que estado de para, no ha jugado, no veo una crónica o un detrás de todo eso. Por ahí tal vez sobre las mujeres, ¿no? Pero sabes que acá en el fútbol, justo ayer creo que jugó el equipo femenino de Alianza, ganó y ninguna portada, ¿no? Muy poco se ha hablado de eso. Sí, sí, sí. Pero sí, yo en particular digo sobre las conferencias porque yo al menos percibo que todos tienen la misma pregunta y Gareca termina diciendo, ya he contestado a esa pregunta, ya he contestado a esa pregunta. Y casi como tú dices, todos Sí, salen caen en a dar una su opinión, ¿no? repetición. Sí, eso, o sea, caen en los lugares comunes. Es tal cual como hay un libro que se llama El ladrón de ideas, ¿no? Que tiene reflejado ahí en su portada a Josep Guardiola, Ujú, a cargo del autor Germán Castaños, que es un buen escritor, recomendado, la verdad, que para los que puedan leer algunos de sus artículos o alguno de los mensajes que pueda eh, manifestar en Twitter. Él dice, ¿no? Hay un discurso eterno a veces también en los periodistas y también en los futbolistas, ¿no? Como cuando el futbolista termina el partido, pierdes el partido y dice, tenemos que seguir trabajando, exacto. o cosas así repetitivas, ¿no? Que uno dice, ¿por qué hoy no se pudo? Porque no lo dimos todo, pero tenemos que seguir entrenando y repeticiones así, ¿no? O como la clásica pregunta del periodista cuando dice, ¿cuáles son las sensaciones del partido? La Ujú. primera, automáticamente sale un jugador, ¿cuáles son las sensaciones? ¿No? O sea, ya cae en Es una la vieja repetición. confiable, ¿no? Sí, sí, sí. Cae en Sí. una repetición que también ya es cansino, ¿no? Eso hay que también verlo también por ese punto. Y otro que justo también decías, el hecho de que reportajes no ves así nomás en el periodismo deportivo. Y sabes Ujú. qué es lo hasta anecdótico, es que muchos de los periodistas o las personas que hacen estos programas creen que solo otorgando opiniones o manifestando opiniones ya es lo máximo que puede uno llegar a hacer en el periodismo y no es tanto así, ¿no? Justo en otros podcasts también que éramos de otros temas, que hacíamos otros temas, perdón, también manifestaba yo una vez, creo que dije también, creo que cuando estuvo Marcia también,
qué bueno que es una conversación todo esto, pero al fin y al cabo, la esencia del periodismo es como que estar en la calle, estar un poquito más en contacto con la sociedad, ¿no? En los reportajes, en las notas informativas. Creo yo, a mi percepción, ahí está la mayor esencia del periodismo, ¿no? Porque al final uno puede opinar y todas las personas pueden opinar, ¿no? Pero tú, reportajes de deporte acá en Perú, bien Difícil, raro, ¿no? ¿ah? O sea, Difícil. contaditos. O sea, por ahí yo he visto uno que otro escrito, por ahí un diario, por ahí en un programa también de televisión hacen algunos reportajes, creo que una vez a la semana y contados. De ahí tú ves las notas, por ejemplo, hace poco, así fresquito, nomás viste esta nota de Maicelo con Broncano, unos boxeadores, ¿no? Ujú. La nota orientada bajo el moro, eh, verlo bajo el escándalo, ¿no? La pelea, o sea, ni siquiera cosas técnicas del box, ¿no? Sino Exacto. algo que lleve más a lo escandaloso, a lo quién insultó más, o sea, cosas así, ¿no? Y que también te dan a relucir el nivel también de cómo se maneja el periodismo acá, ¿no? Porque al fin y al cabo el reportaje creo que es uno de los trabajos más difíciles o más complejos que pueda realizar Son los trabajos un banderas, ¿no? De la profesión Sí, del sí, sí, sí. periodismo, creo yo. Y mucha gente como no lo sabe tampoco, porque dice, oh, he visto ese reportaje que salió en América Noticias hoy día. Bueno, eso no es reportaje, eso es una nota informativa, ¿no? Partamos de que haber una nota informativa es de repente unas notas que tú lo puedes ver en los noticieros de la mañana, que pueden durar de 1 minuto y medio a 2 minutos, y un reportaje es algo más elaborado, como los que puedes ver en Cuarto Poder, Panorama, o ese tipo de programas, ¿no? Pero acá no lo Ujú. ves. Hay por ahí de repente una serie así como que una especie de como documental que estuvo planteando Movistar, que de hecho creo que Ujú. tiene su acogida, ¿no? Pero muy, muy poco a lo que te puede ofrecer de repente algunos periodistas que denominan brutalidad al hecho de putearse, de gritarse unos a otros Ujú. y lamentablemente eso vende más, ¿no? La gente que critica también que el nivel del periodismo es bajo, justamente consume también ese tipo de periodismo bajo y desprecia lo innovador, ¿no? Como te decía, ahí hubo grandes reportajes que ofrecía también la cadena de Movistar. Ahora también la propuesta de Marca Claro en YouTube, ofreciéndolo gratuitamente todos los Juegos Olímpicos, Ujú. era algo innovador, ¿no? Para la época. Y en Perú pocos lo vieron, ¿no? O sea, Sí. sí había un gran número de audiencia, pero era extranjero, ¿no? O sea, acá prácticamente nulo. O sea, nos quejamos, pero lo consumimos. Ya, y hablando de escándalo, al inicio mencionabas esto que este momento, ¿no? Esta escena que había pasado en esta entrevista del programa Al Ángulo, ¿no? De Movistar Deportes, al otro periodista Martín Lieberman, un periodista argentino, si mal no me equivoco. Yo no soy seguidor de él, ni mucho de Al Ángulo, pero en redes se empezó a comentar sobre eso y yo me puse a hacerle clic a ver por qué hablaban de eso, ¿no? Y lo clásico, ¿no? Era de que estos panelistas o quienes hacían este programa defendían muy bien a ciertos jugadores peruanos, ¿no? Sobre todo los de la selección, cuando jugaba mal, y muy pocos se atrevían a decir verdades, ¿no? Jugó mal, ¿sabes qué? Que no puede jugar más, o etcétera. Y cuando entrevistaron, tengo entendido, tal vez tú lo sabes mejor, tengo entendido que Lieberman, digamos, dijo sus verdades a Zambrano, quien juega en el Boca Juniors, también sobre Ujú. Advíncula también. Pocas palabras dijo que Zambrano es un paquetazo, ¿no? Lo han traído por las puras, que ya no está a su nivel. Algo así. Por lo que en Twitter se generó o sea, ¿por qué no responderle en vivo, ¿no? A Martín Lieberman? Oye, Lieberman, ¿sabes qué? No me parece bien lo que tú has dicho, ¿no? No creo que no creo que Zambrano, perdón, sea un paquetazo o lo que sea. O sea, has esperado que termine el programa y en Twitter le respondiste, ¿no? Con eufemismos, ¿no? O con sujeto tácito, tal vez, ¿no? Sin mencionarlo, sin etiquetarlo. Entonces la gente empezó a comentar,
oye, pero diles la verdad después, no sé, en el programa, en vivo. Y es verdad, Claro, yo, porque tengo, la gente mismo lo etiquetó a Lieberman y creo claro, que oye, te Lieberman hablan, eso ¿no? se gana con el pase también, ¿no? Sí, sí. Y Lieberman no se quedó callado, o sea, sí, sí entendió la indirecta, ¿no? Y Sí, yo es que sí era estoy de evidente. acuerdo, ¿ah? Con mucha gente que, no sobre todo lo de este programa de Al Ángulo, sino con muchos periodistas que tienen, o no sé cuál es su misión inconsciente, otra vez, de entablar una especie de amistad con los jugadores. Y yo no sé si esto es natural del periodista deportivo, de, por ejemplo, no sé, entrevisto, no sé, a Cristian Cueva, y admiro tanto a Cristian Cueva, o me quedo pasmado, o no sé, me quedo atónito, sorprendido por entrevistar a un jugador de la selección, que intento tener más contacto con él, ¿no? Lo entrevisto un día y después de un mes lo entrevisto otra vez, y como él ya me saca, ya somos como que algo de amigos, ¿no? Ya me conoce, yo también lo conozco, y quiero entrar en su círculo. No, no de amistad, pero en su círculo mediático, ¿no? Como que ya estamos a la par. Él me conoce, yo lo conozco, yo soy un periodista conocido, medianamente tal vez conocido, él también es un jugador conocido. Entonces, como somos conocidos, estamos en el círculo de las personas mediáticas en el Perú. Entonces, yo pienso que puede ser así, en la percepción del periodista, de entablar esa especie de amistades con jugadores. Y si me equivoco, si la gente dice, no, yo creo que está mal, entonces, bueno, ¿por qué existen programas deportivos donde hay periodistas deportivos y hay jugadores o exjugadores en una misma mesa, ¿no? O sea, siempre terminan esas dos profesiones o esos dos tipos de personas juntas en un programa de fútbol, para ser más específicos. Sí. Claro, Y porque es más, hay, ahora si tú ves en los paneles, hay más exfutbolistas que periodistas. claro, y no, algunos se han hecho carrera tal vez de técnico o de analista o de algo, pero yo creo que lo llaman, o sea, ya depende del productor del programa, lo llaman porque es un jugador, porque Hay fue un amiguismo de por conocido, medio. ¿no? Hay un amiguismo, siente que hay una especie de buena onda con él, y ya pues, ¿no? Es como llamar al congresista del Partido Morado, porque pasa eso también, ¿no? El Partido Morado porque me cae siempre, cae chévere a todos, pues, ¿no? Y que lo llaman al congresista del Partido Morado. Es algo así, como que cansa, ¿no? Ya parece que hay algo ahí, una amistad, eh, y bueno, en donde tal vez no debería ser solo algo profesional, tal vez, ¿no? Sí, yo creo que también pasa mucho por ese lado porque creo que igual en todos los terrenos de la vida está primando mucho el amiguismo, quizás no solo en el periodismo, ¿no? De hecho, hasta para buscar una vacante de trabajo o Ujú. cualquier ese tipo de casos. Y es por eso que también ves a muchos exfutbolistas, pero que ni siquiera se han preparado, ¿no? O sea, están ahí por el puro nombre, ¿no? Sí, sí, y habla, No voy a dar nombres, pero uno se puede imaginar ya más o menos a quién se refiere uno, ¿no? Porque hay ujú. personajes que los puedes mandar ahí a un panel y Que no te hable, ¿no? pueden Que hable. generar dos frases coherentes, ¿no? Ujú, O en algunos casos, algunos los sobrevaloraron, porque acá, yo siempre he dicho que acá se sobrevalora lo que no es malo, ¿no? ujú, Y cuando eso que no es malo tiene una recaída, eh, ahí se le viene de nuevo encima, ¿no? La gente se te viene encima y ahí uno dice, no, pero ¿cómo puede estar? Pero por la gente mismo estuvo ahí, ¿no? Ya hay muchos casos así, no voy a mencionar así en el futbolistas, pero básicamente, por ejemplo, en este caso de que mencionaban que bueno, el periodista argentino termina respondiendo, y parte también porque, a ver, uno como periodista, si tienes la oportunidad de entrevistar, le preguntas en ese tiempo valioso que uno tiene, ¿no? No después escribirlo por... es que es tan igual o similar, si lo llevas a una analogía, tener enfrente a una persona o estar hablando con alguien por teléfono y lo que no se lo has dicho, se lo publicas por un estado de cualquier red social, Facebook o ujú, Twitter, no hay mucha diferencia en realidad, ¿no? ujú. Y no es la manera quizá más madura para realizarlo, ¿no? En todo caso, mira, a Lieberman yo sí lo he seguido mucho, al ángulo también. Lieberman tiene muy buenas cosas en sus análisis, sus editoriales, yo considero que son buenas. Bueno, las he dejado de escuchar porque ya no está en Fox Sports. Creo que ahora está en una radio de Argentina.
son buenas, pero también tienen en algunos casos un poquito de exageración, quizás algunas palabras desmedidas. Eso yo creo que sí, ahí sí puedo estar de acuerdo. Pero hasta para ese tipo de palabras desmedidas hay una forma de contrarrestar un argumento, ¿no? O sea, dando datos, no sé, en el caso de Zambrano, cuántos duelos ganados tiene por partido, cuántos minutos jugó, quizás el número de expulsiones, cuántos goles en contra que tuvo Boca directamente tuvieron incidencia por Zambrano, ¿no? Por poner algún ejemplo, ¿no? O sea, hay bastante data para contrarrestar un argumento y creo que es mejor que la data, ¿no? Para decir, para poder basarte en un argumento. Y muchos de los panelistas tampoco no son exactamente periodistas, ¿no? Y se ve poco a los periodistas deportivos, ¿no? Cuestionar porque muchos de esos casos no han tenido una experiencia y ahora se da más seguido. No sé qué después venga en el futuro, que muchos de los periodistas deportivos, entre comillas, empiezan realizando, o sea, no realizan de repente dentro de sus labores, o sea, reportajes, notas informativos, crónicas, redacción de Ujú. texto, creación de informes, que al final ese tipo de trabajos también a uno lo va nutriendo y el paso final es llegar a un panel, ¿no? Exacto. En la Ese es el ciclo de televisión, vida, digamos, de un periodista deportivo. claro, o es como cuando uno es conductor, ¿no? Uno es conductor porque previamente ya ha pasado por una realización Redacción. de reportajes, redacción, elaboración de informes radiales, o sea, largo etcétera, ¿no? Ujú. Pero ahora parece que el ciclo se ha invertido, ¿no? Y por ahí también parte un poquito el error, ¿no? Porque al no haber tenido ese recorrido suficiente, ¿no? A veces uno entra más a tallar en la patería o en la alcahuetería, ¿no? Como cuando empezó esta entrevista diciéndole, te seguimos mucho, nosotros estamos de Perú, mucha franela, ¿no? Y es más, si uno se fija de repente en la forma en cómo el entrevistado, en este caso Lieberman, se dirigía, él tocó ese tema de Zambrano, pero como para hablarlo un minuto, 2 minutos, y ya, ¿no? Ujú. Y ellos se enfrascaron en una discusión ya algo más, quizá algo más personal, que creo que yo que tampoco merecía mucho tiempo. En todo caso, si vas a darle tanto tiempo, contrarréstalo con data, ¿no? A mí particularmente, yo ya lo he dicho desde mucho antes, ¿no? Yo creo que sí, está en debe todavía el rendimiento de los peruanos en Boca, ¿no? Pero como dije acá Ujú. también sobrevaloramos a veces lo que no es malo, ¿no? Y lo que no es malo no necesariamente tiene el grado de excelencia, ¿no? Exacto. Y en este caso, eso rige también para cualquier profesión, ¿no? No solo un futbolista, sino un médico, ¿no? A veces decimos, ah, él no es malo, pero el que no sea malo no lo hace excelente, ¿no? Puede estar en un grado, en un nivel medio, por así ubicarlo, ¿no? Y pasa, creo yo, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Para eso también hay que cuestionar y hay que informarse y siempre conocer de todas maneras al entrevistado, ¿no? Uno Sí, tiene que saber a lo que se enfrenta. sí, de todas maneras. Vamos a ir finalizando este podcast gracias a las personas que nos han escuchado. Es un tema muy largo para conversar sobre periodismo deportivo. Hay muchas historias, hay muchos momentos, eh, hay muchas discusiones, hay muchas peleas. En fin, hay momentos épicos, ¿no? Del periodismo deportivo. Así que, como dicen acá en el Perú, nunca te vas a aburrir, ¿no? Y el periodismo deportivo tiene muchos momentos icónicos que nos enorgullecen, entre comillas. Así que gracias por escuchar este podcast después de tiempo. Vamos a estar subiendo o grabando más temas con el pasar de las semanas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, suscríbete también, síguenos en Spotify, síguenos también en Instagram. Vamos a subir contenido ahí también. Y los reportajes poco a poco vamos a ir retomándolos para que haya diversidad de contenido también para las personas. ¿Algo más que quieras agregar, Martín? Sí, yo para cerrar, no sé si con una frase o cabe, de repente el término cabe ahí. Hay Ujú. que romper también un poquito ese mito de que a veces un periodista deportivo no puede hacer cualquier cobertura social o algo por el estilo, ¿no? A veces dice, oye, ¿qué es ese periodista de fútbol ahí en tema social?
Ujú, no tiene nada de malo, ¿no? No tiene nada de malo. Hay claro, que romper ese mito porque al final la carrera es, o bueno, la profesión es periodismo. claro. Sí, sí, muy, muy, muy importante lo que dices, ¿no? Hay que ser, no recuerdo cuál es la palabra, pero hay que ser multifacético, ¿no? En el mundo del periodismo hay que estar preparados para todo. No sé, tal vez te toca cubrir la previa, no sé, de un Perú-Brasil y justo en ese momento, no sé, hay una protesta de un grupo político, qué sé yo, ¿no? Entonces tiene que estar preparado con conocimientos básicos tal vez de lo que se pueda suscitar en ese momento, ¿no? Igual, gracias Así por es. escucharnos en este podcast. Síguenos y pronto vamos a estar subiendo más contenido. Gracias y cuídense, sigan protegiéndose del COVID.